Bueno, aquí tenemos un poquito de, Gray es muy esquemático y nos presenta aquí en nuestro ganglio de Gasser, nos presenta acá el ganglio pterigo-palatino y su comunicación en parte con lo que tiene que ver con el nervio facial para llevarle la inervación, como ya le dije, a la glándula lagrimal que está en esta zona. Entonces del ganglio acá, del ganglio geniculado, viene la ramita, llegan y conectan con este ganglio y de este ganglio conectan con el nervio lagrimal para llevarle la inervación del facial al ganglio, a la glándula lagrimal. Aquí tenemos la inervación de la piel que cubre los párpados. Recuérdense que no estamos hablando de la inervación del orbicular de los párpados. El orbicular de los párpados es un músculo cutáneo. Está inervado por el nervio facial. Aquí estamos hablando de la piel que cubre los párpados, ¿ok? Y de la piel de la frente. Eso les pertenecen al frontal interno y frontal externo. El frontal externo es el supraorbitario y el frontal interno. Y la piel que cubre el párpado inferior, entonces a las ramas superiores del nervio infraorbitario. Aquí tenemos otro esquema de Gray también, donde podemos quizá verlo más en detalle. Tenemos acá el nervio facial, su rama petrosa mayor que mencionamos en la otra reunión, esa ramita petrosa mayor del facial con una ramita petrosa mayor del glosofaringeo y un ramito del plexo o del nervio simpático, van a ir al ganglio pterigo-palatino, en un nervio que conocimos como el nervio del conducto carotidio o nervio vidiano. Este ganglio hace una anatomosis con el nervio maxilar, porque acuérdense que este ganglio pterigo-palatino pertenece al nervio maxilar. Y a través del nervio cigomático, él alcanza al nervio lagrimal. Y ahí se anatomosa con la glándula. De esa manera le llega la inervación visceral o autónoma a la glándula. ¿Okay? Recuérdense que las glándulas salivares y la glándula lagrimal son glándulas que dan o transfieren respuesta. Si el organismo recibe algo irritante a los ojos o tiene algún estímulo doloroso muy fuerte o algún estado de pérdida de algún familiar importante, y entonces va el estímulo a la glándula lagrimal para que ella secrete lágrimas. ¿Okay? Las lágrimas salen de la glándula por la cavidad orbitaria y las que en exceso no pueden ser eliminadas, entonces van al conducto lácrimo nasal. Ustedes recuerdan de su anatomía 1 que termina en el meato nasal inferior. Por eso cuando uno está llorando mucho, también se le humedece la nariz y uno empieza a, como si estuviera llorando por la nariz. Ese es el nervio maxilar. Vamos a ver ahora el nervio mandibular o maxilar inferior, que como ya le dije, es el único de los tres que es mixto. Es el único de las tres ramas del trigémino que tiene fibras motoras. Por lo tanto, todos los músculos que pertenecen al trigémino, entiéndase músculos masticadores, vientre anterior del digástrico, miloioideo, todos van a estar inervados por el nervio mandibular. Este nervio mandibular va a salir por el agujero oval del ala mayor del efenoide, que es por donde entra la arteria meningea accesoria o menor. No la meningia mayor, porque esa entra, la meningia media entra por otro agujero, que es el agujero espinoso o redondo menor, pero por el agujero oval que sale el nervio mandibular entra la arteria meningea menor o meningia accesoria. Este nervio tiene la particularidad, el nervio mandibular, que cuando sale por el agujero oval se divide en dos ramas, dos troncos. El tronco terminal posterior y el tronco terminal anterior. Igual, hay que hacer un pequeñito esquema de cada tronco. El tronco terminal anterior tiene primero el ramo temporobucal, que da el nervio temporal profundo anterior para la parte anterior del músculo temporal, y el nervio bucal para la sensibilidad de la mejilla. El nervio bucal es la única rama sensitiva del tronco terminal anterior. Luego va a estar el nervio temporal profundo medio y luego va a estar el nervio temporomacetérico.
que tiene, lo veremos mejor en otra toma, tiene una ramita para el músculo macetero y otra ramita para el músculo temporal. De tal manera que de los músculos masticadores que nosotros conocemos, ya hemos inervado el músculo temporal, ya hemos inervado el músculo macetero, y hay un músculo que queda oculto en la inervación del nervio mandibular, si no lo vemos con detalle, y es que cuando hablamos del nervio temporobucal, el nervio temporobucal cruza, como se ve bien aquí, entre los dos haces del músculo pterigoideo lateral y da ramas para el músculo pterigoideo lateral. De tal manera que de los 4 músculos masticadores ya tenemos inervado el macetero, el temporal y el pterigoideo lateral. Entonces, este tronco terminal anterior es un tronco eminentemente motor, porque la única rama sensitiva que tiene es esta que se ve muy bien aquí, que es el nervio bucal para la sensibilidad de la mejilla. El tronco terminal posterior va a tener primero el llamado tronco común. El tronco común es un nervio que va a inervar, es totalmente motor, y va a inervar los músculos pterigoideo medial o pterigoideo interno, que era el masticador que nos faltaba, que es el único músculo masticador por el tronco terminal posterior, y 2 músculos que vemos muy poco, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano también. Además de la rama tronco común, este nervio va a tener el nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal es un nervio que va hacia la parte posterior, da ramas para la articulación temporomandibular, ramas para el conducto auditivo externo, termina tomando la sensibilidad de la piel, de la región temporal, y este nervio es muy importante, el aurículo temporal, porque él es que lleva las fibras postganglionares para la inervación de la glándula parótida. La glándula parótida es la única glándula que está inervada por el nervio glosofaringeo, pero ella se detiene en el ganglio óptico sin P, que es un ganglio que pertenece al nervio mandibular. Entonces de ahí salen las fibras postganglionares, creo que hay una imagen que lo veremos ahorita, para inervar la glándula parótida. También en anatomía muy minuciosa, este nervio, fíjense aquí que bien, él describe como un asa, pero eso es en anatomía ya un poquito minuciosa. También es rama de este nervio el nervio alveolar inferior. Ese nervio alveolar inferior que antes de entrar al conducto da este ramito, que es el ramo miloioideo, que va a inervar el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Por lo tanto, ese ramito es motor para 2 músculos supraioideos, vientre anterior del digástrico y miloioideo. Aquí está seccionado, ya lo veremos en otra toma mejor, dentro del conducto. Este nervio alveolar inferior es el que va a inervar todos los dientes inferiores, molares y premolares, a través de ramas colaterales, y cuando va llegando a nivel del agujero mentoniano, da una rama incisiva que queda dentro para caninos incisivos inferiores y una ramita mentoniana que sale para tomar la sensibilidad de la piel del mentón y labio inferior. Finalmente, este nervio tiene el nervio lingual. Tronco común, aurículo temporal, alveolar inferior y el lingual. Son las 4 ramas de este nervio. Acuérdense que el nervio lingual lo mencionamos en la otra clase porque recibe esa anastomosis que se ve ahí, que es la cuerda del tímpano, rama del nervio facial. Recuérdense que a partir de ese punto, el nervio lingual lleva fibras del trigémino y fibras del facial. Las del facial son para la glándula submandibular, la glándula sublingual y la papila gustativa por delante de la vena lingual. Y las fibras que lleva el nervio lingual procedente del trigémino son para la sensibilidad ordinaria delante de la vena lingual. Cuando hablamos de sensibilidad general o sensibilidad ordinaria, hablamos de frío, calor, duro, blando, rugoso, liso. Ahí están los nervios del temporal. Aquí están también. Aquí está el bucal. Ese nervio bucal es muy importante que siempre lo recuerden. Creo que hay una toma más adelante, porque cuando ustedes van a infiltrar a través de la boca
donde sí hay anestesia troncular, que es en los dientes inferiores, cuando usted va a infiltrar el alveolar inferior, usted dirige la aguja hacia la espina de Spick, ¿verdad? Y aspira previamente para estar seguro que no está dentro de una arteria. Y cuando usted infiltra, generalmente infiltra toda la zona. Y el paciente, si usted le pregunta, probablemente no va a sentir nada en la lengua, la va a sentir pesada, más grande, no va a perder parte de la sensibilidad de la mejilla y tampoco va a sentir nada en el mentón y el labio inferior porque usted le ha bloqueado toda esa zona de la distribución nerviosa del trígeno. Miren aquí que bien se ve el alveolar inferior, entra al conducto, dentro ya ha dado esa ramita que ustedes ven ahí, que es la del vientre anterior del digástrico y el miloioide, y dentro del conducto los ramos colaterales para molares y premolares inferiores, y luego el ramito incisivo que va ahí, y el ramito mental. Y esta es la imagen. Ustedes le piden al paciente que abra la cavidad bucal, ya ustedes tienen el diagnóstico de que van a trabajar con alguna pieza inferior, y allá atrás, el alveolar inferior. Entonces, si usted bloquea con anestésico local esa zona, pues obviamente el paciente no va a sentir nada en ninguno de los dientes inferiores de ese lado. ¿Okay? Miren aquí la distribución también. Y miren ahí cómo va el nervio. Por eso les decía que van a tomar sensibilidad de varios nervios, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la parte del lingual, la parte del bucal y la parte del alveolar inferior, que es que a ustedes les interesa. Aquí tenemos una imagen, no sé cómo la ven ustedes en su dispositivo. Fíjense que aquí ponen de color amarillo al nervio lingual, de que viene del trigémino, y ponen en un color como azul a la cuerda del tímpano. Y a partir de aquí ya no se ve amarillo ni se ve azul, sino como se ve amarillo y verde, porque ya aquí llevamos fibra del facial y del trigémino. El nervio lingual sigue su trayecto hacia abajo. Recuérdense que lo hemos visto varias veces relacionándose con la glándula submandibular, con la glándula sublingual. Lo vimos separado del nervio hipogloso también, estaba un poquito más arriba. Y entonces fíjense que da ramas para este ganglio, que es el ganglio submandibular, pero ganglio nervioso. Ahí viene la ramita para la glándula submandibular y sublingual. Y finalmente este nervio sigue su trayecto hacia la lengua, llevando las fibras del facial para las papilas gustativas y las fibras del trigémino para la sensibilidad general delante de la vena lingual. Aquí lo que podemos ver un poco es la inervación de la parótida. Ya explicamos las dos otras glándulas salivares. Y aquí tenemos que partir del glosofaringeo. Mírenlo acá. Esas fibras que van por el nervio petroso menor del glosofaringeo, que van unidos al petroso menor del facial, van a alcanzar el ganglio óptico, como le dije, ganglio óptico sin P. Óptico con P es del ojo y óptico sin P es del oído. Y ahí se devuelve por el nervio auriculotemporal, que es uno de los nervios que ya vimos que van a inervar la glándula parótida. Eso todo lo hemos visto. Bien, aquí está nuestro nervio lingual, su relación con el conducto de Wharton, y aquí está el nervio alveolar inferior y su ramito milo y otro. Ya esto lo habíamos visto también, el nervio lingual y el nervio hipogloso abajo. Ahí lo tienen mejor, lingual y el hipogloso. El techo de la cavidad bucal, como ya le había explicado, la parte anterior le pertenece al naso palatino, pero la mayor parte le pertenece al palatino mayor y un poquito del velo del paladar para el palatino menor. Ya el nervio facial lo habíamos visto. Entonces vamos a ver, ya el auditivo lo vimos también. Vamos a ver brevemente el glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso. El glosofaringeo ya vimos que es un nervio mixto, sensitivo motor, y como su nombre lo dice, lengua y faringeo.
No hay que complicarse mucho la vida. Sale de la cavidad craneal por el agujero yugular o rasgado posterior, que es el mismo agujero que utiliza el vago y que utiliza el accesorio. Se dirige hacia abajo y hacia adelante, buscando la base de la lengua. Recuérdense que va descendiendo por el espacio látero o maxilo faríngeo, que va a tener relaciones con los otros tres pares craneales 10, 11 y 12, con el tronco del simpático y con la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Este nervio va a inervar tanto la parte sensorial como sensitiva de la lengua por detrás de la vena lingual. También tiene ramitas para el plexo tonsilar, que va a tomar la sensibilidad de la zona de la orofaringe, donde está la amígdala palatina, y junto con el vago y ramitas del simpático forma parte del plexo faríngeo, que toma la sensibilidad y el control de la faringe. Como ya le he dicho en otras tomas, él va a inervar la glándula parótida a través del nervio petroso profundo menor, que se une al petroso profundo del facial y un ramo del simpático, y estas fibras llegan al ganglio óptico. El nervio glosofaríngeo no llega a la parótida, él llega hasta el ganglio óptico a través del nervio petroso profundo menor. A partir de ahí, las fibras postganglionares, entonces las va a llevar el nervio aurículo-temporal hasta la parótida. La inervación de la lengua, entonces ya hemos visto bastante de ella. Delante de la vena lingual, sensorial, cuerda del tímpano del facial a través del nervio lingual. Sensitiva, nervio lingual del tronco terminal posterior, del mandibular, del trigémino. Detrás de la vena lingual se la reparten el 9 y el 10, glosofaríngeo y vago. Y la inervación motora, fundamentalmente el nervio hipogloso o hipogloso mayor. Solamente hay el glosofaríngeo inerva el estilo gloso solamente, no hay ningún otro músculo. Por eso, para fines didácticos, todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso. Aquí tenemos los principales ganglios: el ganglio ciliar, el ganglio pterigo maxilar o pterigo mandibular o pterigo palatino y el ganglio óptico. Ese es el que tiene que ver con la inervación, ¿okay?, de la glándula parótida. Y aquí lo tenemos. Ese es esas son las fibras del glosofaríngeo, el ganglio óptico, y miren ahí la estación de relevo, el aurículo temporal. Acuérdense que yo le dije que tenía ese ojal y llega a la parótida y él se diría hacia arriba, porque acuérdense que el aurículo temporal solamente cruza el polo superior de la glándula, porque él va a tomar la sensibilidad de la piel de la región temporal, además de la inervación de la ATM, de la articulación temporomandibular, y parte del pabellón de la oreja. El nervio vago también es un nervio sensitivo motor, también tiene fibras parasimpáticas. Se le llama vago no porque no haga nada, sino al revés, porque es el nervio, el par craneal más largo. Sale de la cavidad craneal por el agujero rasgado posterior, está en el espacio laterofaríngeo, forma parte del paquete nervioso en el cuello, cubierto por el esternocleidomastoideo, alcanza el tórax, primero está en la zona llamada mediastino superior, después se va al mediastino posterior acompañando el esófago, cruza el diafragma y termina en la cavidad abdominal. Para fines nuestros, solamente nos vamos a referir a la parte cervical y un poquito a una rama torácica que él tiene. Ya hablamos de las ramas que forman el plexo faríngeo junto con el glosofaríngeo y el simpático para la inervación de la faringe, y también tenemos que hablar de los nervios laringeos. El laringeo superior, rama cervical de él, que tiene una ramita interna y una ramita externa, que va a inervar parte de lo que es la mucosa de la laringe, y el nervio laríngeo inferior o recurrente, que del lado derecho ya habíamos visto que pasa por debajo de la arteria subclavia, en la base del cuello, pero que del lado izquierdo pasa debajo del arco aórtico en el tórax. Mírenlo ahí los dos, ya subiendo, luego que se
devolvieron. El laringio inferior es el nervio recurrente, porque los anatomistas vieron que después que él había pasado de la zona laringe, entonces se devuelve a buscar la zona laringe. Los nervios recurrentes inervan todos los músculos de la laringe, menos ese que está ahí, que es el cricotiroideo, que le pertenece a la rama externa del laringio superior. Aquí lo vemos bajando, mírenlo ahí, acompañando a la arteria carótida común. Ahí seccionaron la vena yugular interna, ese es el paquete vasculo nervioso del cuello. La rama superior, o sea, la rama interna, atraviesa la membrana tiroides y la ramita externa atraviesa la membrana cricotiroide. Miren ahí que bien se ve el recurrente derecho, recurrente izquierdo. Es una vista posterior para que veamos cómo el laringio inferior recurrente izquierdo y el recurrente derecho. Y aquí se ve mejor la ramita externa, la ramita interna, perdón, del laringio superior atravesando la membrana tiroidea y la rama externa, la cricotiroidea, e inervando el músculo cricotiroide. El recurrente o laringio inferior va por el surco tráqueo-esofágico, ¿okay? Y va a inervar todos los músculos de la laringe menos este. Esto es lo que hacemos, creo que esta imagen ya la habíamos visto anteriormente. Esto es lo que hacemos generalmente en cirugía de tiroides. Vamos extirpando la glándula tiroides, preservando los nervios, tanto en la rama externa del laringio superior como el recurrente. Aquí hay quizás dos errores que no se deben cometer. Primero, nunca seccionamos las arterias sin ligarlas, obviamente, porque eso va a sangrar mucho. Y lo otro, si usted se fija, aquí se están llevando las paratiroides y no deberíamos llevárnoslas, deberíamos dejarla en el paciente. El nervio accesorio es un nervio motor, igual que el hipogloso ya, son nervios para músculos. El nervio accesorio, primero, si recordamos la anatomía 1, cuando dimos el agujero foramen magnum o agujero occipital, dijeron que este nervio pasaba por el agujero occipital. Y después, cuando dimos el agujero yugular o rasgado posterior, nos dijeron que pasaba por ahí también. Entonces nos queda la duda si son dos nervios. No, no son dos nervios. Lo que pasa es que el nervio espinal tiene una raíz que viene de la médula espinal. Esa raíz entra por el agujero occipital y se reúne con la raíz del tallo cerebral, la raíz vulvar que tiene este nervio. Ya reunido las dos raíces, la espinal y la vulvar, entonces el nervio pasa por el agujero rasgado posterior. Se relaciona con el vago y el glosofaringio y en parte con el hipogloso, y este nervio tiene una parte que la envía a anatomosarse con el vago, que no vamos a entrar en detalle, y finalmente este nervio va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Esternocleidomastoideo y trapecio, mírenlo. Su rama interna va para el vago y su rama externa, que es el verdadero nervio, viene para acá. Mírenlo. Va a inervar el externo y el trapecio. El nervio hipogloso ya hemos visto que es un nervio motor también, es el principal nervio motor de la lengua. Él no sale por el agujero rasgado posterior, él tiene su propio agujero, el agujero del conducto hipogloso o conducto condilio posterior. Va a salir de la cavidad craneal. Recuérdense que va a pasar también por el espacio laterofaringeo, relacionándose con la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Finalmente ya va a cruzar a la arteria carótida externa. Vimos que se relaciona con la glándula submandibular, la glándula sublingual, que va acompañada de la vena lingual y separado de la arteria por el músculo hiogloso. Y este es el nervio por excelencia motor de la lengua, ¿okay? Nervio hipogloso. Él tiene una ramita para el músculo. De los músculos supraioides nos falta uno, que es ya inervamos el digástrico, ya inervamos el estiloioideo
Y entonces el músculo que nos falta nos falta un suprayoido, que es ¿cuál es el suprayoido que nos falta? Ya vimos el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior, vimos el miloioideo, y el que nos falta pertenece a él, pertenece al nervio hipogloso mayor. No sé si ustedes se acuerdan cuál es, pero si no se lo digo en un segundito, de que me venga un poquito a la mente. Pero bien, te lo digo ahora. Pero además, este nervio tiene la llamada asa del hipogloso, que se une a una rama descendente del plexo cervical para formar el asa completamente. Y esa asa del hipogloso es la que va a inervar los músculos infraioides, exceptuando el tiroioideo, que va inervado por una rama directa. El suprayoideo que se nos quedaba es el genio o genioideo. Tanto el genioideo como el tiroioideo están inervados por ramas directas del hipogloso. Los otros infrayoideos están inervados por el asa del hipogloso. Aquí lo vemos muy bien en el hipogloso acá abajo. Y el lingual, como ya lo habíamos visto hace un tiempo. Aquí lo tenemos. Ese es el músculo que nos faltaba, el genio o genioideo, y también va a inervar el tiroioideo. Los otros, miren aquí, la rama descendente del hipogloso con una rama descendente del plexo cervical forman el asa del hipogloso para el esternocleidoioideo, el homoioideo y el esternotiroideo. Ya eso lo habíamos visto de las relaciones del nervio, que el músculo hiogloso lo separa de la arteria. Y bueno, finalmente ya hemos concluido lo principal de los nervios craneales y vamos a ver un poquito antes de las preguntas de ustedes y los comentarios del plexo cervical. Como yo le había dicho en clases anteriores, la primera clase, los 31 par de nervios raquídeos, cuando salen por el agujero de conjunción, se dividen en una rama anterior y una rama posterior. La rama posterior es para inervar la parte posterior del cuerpo humano y generalmente no hacen anastomosis, no forman plexo. Pero la parte anterior, la rama anterior, que va a inervar la parte anterior del cuerpo humano, sí se une y forma plexo. Plexo cervical, plexo braquial, plexo sacro, plexo lumbar. Para nosotros nos interesa el plexo cervical, que está formado por las ramas anteriores del primer nervio cervical, segundo nervio cervical, tercer nervio cervical y una parte del cuarto. Por lo tanto, el plexo cervical está formado por las ramas anteriores de C1, C2, C3 y C4. Si usted se fija, la rama C1 da una ramita hacia abajo, C2 da una rama ascendente y una descendente, C3 una ascendente y otra descendente, y C4 una ascendente y otra descendente. De tal manera que aquí se forma una primera asa entre C1 y C2, que se llama asa del Atlas, una segunda asa entre C2 y C3, que se llama asa del Axis, y una tercera asa entre C3 y C4, que se llama tercera asa cervical. La rama descendente de C4 ya forma parte del siguiente plexo. Por lo tanto, la constitución del plexo cervical está dado en esas tres ramas, en esas tres asas. La primera del Atlas, la segunda del Axis, la tercera asa. Desde ahí van a salir, bueno, esta ramita que es la rama descendente que ya hablamos, que va a formar el asa del hipogloso. Va a salir el nervio frénico, que va para el diafragma, sí, parece mentira que un músculo que está tan lejos esté inervado, pero en el desarrollo embriológico ese músculo está muy cerca del plexo y luego es que se va alejando. Y vamos a tener algunas ramitas sensitivas que todas salen en la parte media del borde posterior del esternocleidomastoideo y son ramas sensitivas. La rama occipital menor, la rama auricular mayor, la rama transversa del cuello y los ramos supraclaviculares.
Esos ramos todos son sensitivos, son del plexo cervical y completan la inervación sensitiva de la piel, de cuello y cabeza. Aquí tenemos el transverso, cervical transverso superficial. Aquí tenemos los posteriores que van para la piel de la región posterior, la región occipital. Y volvemos a nuestra imagen que ya habíamos visto al inicio de la clase. Zona del oftálmico, zona del maxilar, zona del mandibular y entonces zona del occipital, occipitales menores, zona del auricular mayor y la zona ya aquí abajo de las ramas cervicales transversas. Estas son imágenes que les pueden ser útiles para repasar, porque ustedes pueden aquí ir identificando todos estos nervios y de quién son ramas. Esto no se ve bien. Ya eso lo habíamos visto más o menos en la inervación de la glándula sublingual submaxilar y la inervación de la parótida también.